gusto para disfrutar de buenas historias que te gustarán. Conoce la vida de nuestros artistas. Conoce la vida de nuestros artistas. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos, todas las personas que nos están viendo en esta nuestra primera transmisión de nuestros artistas. Este programa que va dirigido a presentar para que puedas conocer las historias, la trayectoria, los retos, los logros y los testimonios de cristianos en las artes. Es un programa especial dirigido para ti con mucho amor para que sea de bendición a cada uno de las personas que se conectan con nosotros. Y en la noche de hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de muchos años, una persona talentosísima, multifacética. Es un hombre del Señor que es maestro, coreógrafo, bailarín, actor, entrenador de vida. Así que yo quiero presentarles en esta noche a mi amigo, a mi hermano, Heathcliff Soler. ¡Yeah! Heathcliff, bendiciones. Gracias. Saludos, Yamil. Muchas gracias por la oportunidad de tenerme aquí en tu programa y qué privilegio, qué honor ser parte de los pioneros de esta primera edición. Honrado. No es para menos, porque definitivamente yo siempre quise que fueras una de las primeras personas a entrevistar para este programa, porque tienes una larga trayectoria, un testimonio de vida que tenemos que conocer, y así que eres nuestro primer invitado en nuestra primera edición de Nuestros Artistas. Bueno, y sé que naciste el 20 de marzo de 1978. Cumples un día después que yo, así que yo cumplo el 19, tú el 20, solo que en diferentes años. Y naciste en San Juan, Puerto Rico, que Heathcliff posee estudios en metodología de la danza que fueron tomados en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, según la Royal Academy of Dance en Londres. Mi gente, no es para menos. Y se certificó en ballet y en danza moderna, basado en las técnicas de José Limón y de Martha Graham. Heathcliff es un bailarín profesional, instructor de danza, y también es fundador y propietario de la Academia Dánzale. Y también eres entrenador, ¿verdad?, de vida, un life coach, como dicen por ahí en inglés. Estoy en ese proceso ya de terminar. Estás ahí. Ok. Casi. Y también hablas 3 idiomas. Hablas inglés, español y portugués. ¡Wow! Naciste en San Juan y quisiera saber cómo fue, ¿verdad? De qué parte específicamente de San Juan es que creciste. Pues sí, Heathcliff Soler es producto de un niño que nació y creció y se desarrolló en una de las comunidades especiales en Puerto Rico. Crecí y mi infancia y mi adolescencia fue en el residencial Ernesto Ramos Antonini en San Juan. Y fue una temporada donde una madre con 8 hijos, tenía 4 varones y 4 hembras, luchó y sacrificó su vida por echar hacia adelante a sus hijos. Y yo fui parte de esa familia, una familia humilde que no contaba con recursos económicos, que no contaba con muchas posibilidades para alcanzar sueños. Sin embargo, los valores que se me inculcaron, las creencias que se me inculcaron y la forma en la que pues, mi mamá nos llevó en la vida, pues logró el efecto que causó en cada uno de mis hermanos. Puedo decirte hoy día que somos testimonios de que de las comunidades especiales pues podemos salir personas productivas y personas que sobre todo podemos impactar y animar o motivar a otros a salir hacia adelante. Cierto. Y de hecho, comparto eso contigo porque yo también soy producto de comunidades especiales. Yo me crié en el residencial San José. Así que venimos ambos de residenciales públicos. ¿Cuándo comenzaste a tener esos primeros pasos
¿verdad? A coquetear con las artes, a tener ese primer amor con las artes. Cuéntanos cómo fue eso. Pues mira, realmente en Kinder recuerdo que Ajá. hice de José en la estampa del nacimiento, hice el personaje de José. Y básicamente en esta primera etapa de escuela elemental eran cosas sencillas, pero siempre Ujú, estuve envuelto en todo lo que era pues el área de folclore. Ya cuando entro a la escuela intermedia y superior, es que empiezo a desarrollar ese interés, o empieza a nacer más bien ese interés un poco más enfocado, más dirigido a querer hacer cosas más elaboradas o a buscar referencias de algunos artistas o de algunos bailarines o de algunos profesionales en la arte con relación a lo que me gustaba y a lo que me apasiona hoy en día. No fue hasta cuando estaba en noveno grado que tenía una maestra de ciencia, que ella tenía a su hija en una escuela de baile. Y ella siempre identificó en mí esa área de talento, en el área del baile en específico, y ujú, siempre me motivaba para crear coreografías, crear bailes, ya sea en las noches puertorriqueñas o si había un talent show, inclusive en las graduaciones hacíamos participaciones especiales. Y ella pues identificó ese talento, identificó ese potencial que había en mí y procedió a hablar con la propietaria de la escuela de baile donde estaba su hija matriculada y le explica que tiene un estudiante en la escuela, en su trabajo, que ella entiende que tiene talento, que tiene potencial y posibilidades, y le presenta la posibilidad de llevarme para tomar una clase de prueba y ver si había la posibilidad de que ella me pudiera ayudar en el aspecto de entrenamiento, ya que como venía de una comunidad especial, pues mi mamá no tenía ujú, los recursos para pagar escuelas de baile o pagar cursos. ujú. Así que la intención de mi maestra era que la propietaria de la escuela de baile me proveyera una beca de estudios, de modo que yo no tuviera que pagar nada por entrenar, pero sí pudiera tener esa oportunidad. Y Qué así fue. bien, qué Fui bien. un día, un Y tenías sábado. cuántos años para ese tiempo? En ese tiempo tenía eh, 13 años. 13 13 años. años. Wow. 13 años, Y sí. ya entonces a los Y 14 es que empiezas fue, a estar en la academia como tal. exacto, básicamente a los 14 años comenzó en la academia. Estuve básicamente un tiempo de entrenamiento de 2 años. Ya a los 16 años, antes de comentarte esa parte, recuerdo que esa primera impresión cuando yo Ujú, entré a ese estudio de baile, ujú. es esa impresión como ese niño que va ilusionado y que encuentra el alcanzar ese sueño. Wow. Recuerdo que yo lo veía en las películas y yo veía como estos actores pues decían yo quiero ser bailarín y entran en este estudio de baile y su mundo cambia. Pues eso mismo pasó conmigo. Yo subí esas escaleras de ese edificio y cuando llegué allí veo los bailarines, veo la música, veo los maestros, veo la excelencia, esa seriedad con la que se hace el trabajo artístico. Eso me impactó. Y ahí identifiqué que ese era el lugar al cual yo pertenecía a partir de ese momento y que veía más cerca cada vez ese sueño. Y así fue como comenzó todo. Ya pues tuve 2 años de entrenamiento y a mi segundo año ya empezó a salir oportunidades para empezar a bailar en un nivel ya más profesional, aun cuando yo no me consideraba ser un profesional. Sin embargo, las oportunidades que se me dieron me llevaron a trabajar de una forma profesional y a entender lo que implicaba el ser profesional. El ser profesional no implica que lleves toda una vida haciendo algo. El ser profesional es hacer las cosas con excelencia, con Ujú. compromiso, Así mismo. con responsabilidad sobre todas las cosas. Y eso lo aprendí en ese proceso, que no, aunque no me sentía capacitado, el estar capacitado no necesariamente es una característica de profesionalismo, sino que hay otras cosas envueltas que son básicas y Eso es esenciales para importante. uno poder rendir ese fruto en ese nivel. Y sé que ya a esa edad, cuando comienzas a, ¿verdad?, involucrarte más en las clases y a tener más oportunidades, que comienzas a viajar y comienzas a viajar a diferentes partes del mundo. ¿Cómo fue eso? Así es. Gracias a una de mis maestras que me daba clases de jazz en la academia de baile, ella pertenecía a un ballet folclórico que era contratado a su vez por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Y el propósito de este ballet folclórico era viajar con los funcionarios de la Compañía de Turismo de Puerto Rico a distintas partes del mundo, promocionando a Puerto Rico como destino turístico.
y hubo una temporada donde necesitaban un bailarín porque no estaba completo el equipo de bailarines, así que se me dio la oportunidad, se me invitó y siendo menor de edad, pues se hizo un procedimiento de darle un permiso a uno de los productores firmado por mi mamá para poderme llevar, porque aunque pues era menor, pues siempre fui alto, así que aparentaba tener más edad de la que realmente tenía y eso era una ventaja para mí. Entonces, de Pasabas esa forma pues comenzamos a pasabas por ficha, como dicen por ahí. hacer por ficha por ahí, sí. Oye, y lo interesante es que a esa edad temprana, que ya estás viajando el mundo, o sea, estás viviendo el sueño de todo artista. O sea, que muchos artistas quisieran el poder tener esa experiencia de viajar a diferentes lugares haciendo su arte. Y ya tú a esa edad tan temprana ya habías tenido esa oportunidad. Y de trabajar a nivel profesional, representando a tu país. O sea, eso era un sueño. Así es, porque exacto, eso que dices de representar al país era algo que me impactaba mucho y me emocionaba, porque ese era el propósito, era promocionar a Puerto Rico como destino turístico y no solamente ver que estaba haciendo arte con un propósito, porque pues estaba compartiendo nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestra historia, pero también ver cómo encontrarnos con puertorriqueños que viven en el extranjero, que tal vez estaban en ese hotel donde estábamos en la convención presentando el evento y venían a donde nosotros a abrazarnos y nos preguntaban que de dónde éramos para ver si podían enviarnos algo para sus familiares. Era una experiencia única porque me daba cuenta cómo el baile era una conexión, cómo a través del baile podemos conectar con vidas, podemos conectar con corazones, inclusive conectar con emociones y recuerdos y bendecir en cierto modo a las personas y traer aliento, traer esperanza. Eso fue algo especial que siempre me impactó, sobre todo en esta temporada que estuve trabajando con Qué esta revista bien, musical. qué bien. Y fíjate que al tener esta experiencia y estás viviendo esta experiencia extraordinaria y una experiencia hermosa donde tú estás compartiendo algo positivo, en ese Uh -huh. proceso, más adelante tienes un encuentro con Dios. Y ahí se da una experiencia con Dios y me gustaría que me contaras un poco más de cómo fue ese proceso. Así es. Tuve un amigo que fue la persona que Dios utilizó como canal, como instrumento para llevarme a los caminos del Señor y conocer al Señor. Y recuerdo que este amigo mío siempre es pastor, de hecho, hoy en día. Así Qué que bien. desde muy joven le gustaba evangelizar, le gustaba llevar a sus amistades a la escuela, a la iglesia, perdón, le gustaba que otros conocieran del Señor. Y ese fue el caso de parte de él hacia mí. Siempre me insistía, siempre me invitaba, siempre me estaba haciendo el acercamiento. Y yo como todo joven que tal vez está, como tú decías, estaba en la cúspide de mi carrera profesional, yo no me quería meter con nada de que tuviera que ver con la iglesia, no quería meterme nada con que tuviera que ver con cambiar mi vida, porque yo sabía dentro de todo que aunque yo estaba haciendo las cosas bien, el tomar la decisión de ir a la iglesia iba a Ujú. implicar unos sacrificios, probablemente. Así que yo en cierto modo evadí un poco esa invitación, ese acercamiento, hasta que ya estábamos en cuarto año y estábamos a punto de graduarnos y irnos para la universidad, cada uno pues iba a tomar su rumbo, pero era un tremendo amigo y seguía insistiéndome para ir a un retiro de jóvenes en verano. Ok, Así que yo dije, bueno, no me queda más remedio, esta es la última oportunidad que probablemente tengo para recibir una invitación de parte de él, así que voy a acceder antes de que nuestras vidas pues tomen un rumbo diferente. Y recuerdo que me invitó, fui a un retiro de jóvenes, y fueron 3 días donde los primeros 2 días mi corazón estaba duro, estaba seco, estaba mm, reacio a recibir lo que ya Dios tenía preparado para mí, pero Él se encargó de que, el Espíritu Santo se encargó de que antes de que yo saliera de ese lugar, yo escuchara esa voz del Señor tocando a la puerta de mi corazón y que yo le abriera mi corazón. No wow. fue hasta el último día, el domingo, que la persona que llega a predicar y que es la persona que cierra el retiro, es nada más y nada menos que una maestra mía de español en ese momento en la high school. Y no es cualquier maestra de español, es una maestra que le dio clase a todos mis hermanos. Por ende, esta maestra conoce a mi familia, es allegada a nosotros a través de esa conexión de ser nuestra maestra.
así que conoce todos los nombres de mis hermanos, conoce a mi mamá iba todos los días a los informes de notas y todo eso. Y cuando yo la veo allí, yo me empecé a esconder dentro de mí mismo. Yo decía, Dios mío, que no me vea. Pero tan pronto ella subió al altar, lo primero que hizo fue que me notó. Y me No dijo, te, Hickliff, no te podías escapar. no me podía escapar. Me dijo, Hickliff, ¿qué tú haces aquí? Y yo dentro de mí decía, maestra, ¿qué usted hace aquí? Qué bien. Entonces, recuerdo que ella comenzó a predicar, comenzó a traer un mensaje hermoso y poderoso. Y hablaba de cómo muchas veces nosotros cuando estamos en distintas temporadas de nuestra vida, tal vez parecemos como si fuéramos un sapito en el sentido de que estamos haciendo las cosas mal o estamos cometiendo errores o pecados, pero cómo Dios nos ve y nos convierte en príncipes. Ella estaba usando una analogía, una imagen de cómo Dios nos puede tornar tal vez de un sapito a un príncipe. Y recuerdo que ella en su proceso de predicar y de compartir la palabra usaba muchos ejemplos y me mencionó, yo estoy seguro que ella no tenía en planes, obviamente, porque ella no sabía que yo iba a estar allí, de usar esa línea como ejemplo. Sin embargo, de la forma en la que, como decimos ahora, me tiraba al medio en su mensaje, era una forma bien interesante porque no era que me hacía sentir mal, no era que me ponía en el centro de atención, pero usaba mi proceso de vida como un proceso bonito de parte de Dios. Qué bien. Aun cuando yo no era creyente, aun cuando yo no tenía esa relación con Dios. Y recuerdo que llegó el momento de hacer el llamado y la presencia del Señor se estaba manifestando de una forma poderosa y todos los jóvenes empezaron a pasar, todos. Recuerdo que quedábamos bien poquitos en la silla y yo decía, bueno, me estoy quedando solo, todos estos muchachos se están yendo para el frente. Sin embargo, ahí empezó mi corazón a latir de una forma bien diferente, como cuando estás corriendo y estás Sí, fatigado y el corazón se te quiere salir del pecho, pero ese latir era diferente en el sentido de que era una sensación distinta. sí Y yo que decía, ¿por qué me late el corazón tan fuerte? ¿Por qué me late? ¿Por qué me late este corazón tan fuerte? Y ella dice desde el altar, y si tú sientes que ese corazón tuyo está latiendo tan y tan fuerte que no lo puedes resistir, eso es el Dios tocando la puerta de tu o corazón. sea que Dios ya te estaba haciendo un llamado ahí directo, no, no Exacto, había y me contestó directamente. duda, no había duda. Y Así luego es. que termina el retiro, ¿qué ocurrió? Porque sé que pasó algo bien interesante en esta parte de la historia, cuéntame. Sí, pues ya mi carrera de bailarín estaba ya en un nivel un poco más avanzada, donde ya no solamente pues era un bailarín regular, sino que tenía la oportunidad de ejercer roles principales en distintas producciones. Y ese fin de semana, específicamente el domingo, el plan mío era, voy al retiro, estoy jueves, viernes y sábado, y el domingo salgo rápido, que la programación era que al mediodía terminábamos, y entonces yo pues me preparaba, me daba tiempo para llegar a la tarde al teatro. El encuentro que yo tuve con el Señor fue tan grande, fue tan poderoso, fue tan significativo que yo recuerdo que recogí todas mis cosas y me senté en una glorieta en los mismos predios del centro de retiro a meditar y a pensar en lo que yo había experimentado de parte de Dios, a meditar en ese impacto que había tenido ese paso de fe que yo había dado, esa declaración de recibirle como Señor y Salvador de mi vida. Me fui a pensar debajo de un árbol en esa glorieta, en ese banco allí, y recuerdo que yo no me quería ir del lugar, Ujú. no me quería ir del lugar. Yo sabía que tenía un compromiso, pero yo no me quería ir. Y la realidad era que no me importaba no llegar al sitio. Yo me quería quedar allí. Yo no tenía mi prioridad Wow. llegar al teatro. Sin Y, embargo, fíjate cómo, ajá, y finalmente sé que no llegaste. no llegué. No llegué al teatro. La productora del evento estaba en su octavo mes de embarazo. Ay, Dios mío. Ella, obviamente, ese mal rato de no saber de mi estatus, no saber dónde yo estaba, porque no la llamé. Tengo que reconocer que en esa parte pues no fui diligente, pero fue parte de mi proceso con Dios en ese momento. Yo no sabía qué hacer. Tenía muchas emociones encontradas. Se logró dar la producción porque en esta área del baile se trabaja mucho, sobre todo cuando es a nivel profesional, se Ujú. trabajan con lo que le llaman dos cast, que si por alguna razón yo no pudiera, que esa fue la realidad, pues había otra persona que se sabía exactamente en mi parte. Y Sí que en ese tiene. sentido yo estaba tranquilo de que Qué yo decía, bueno. ok, yo sé que si yo no llego, hay una persona que va a hacer mi función, mi rol, mi papel.
Y esa fue mi paz. O sea Esa que fue mi... por poco haces que para ella. Exacto. Es que no, Yamil, ella se fue a parir al otro día o 2 días Oh, después, creo que fue. Sí. ok. Se adelantó el parto por el mal rato que ella pasó. Yeah, wow. Pero, pero realmente no cambio esa decisión que tomé en ese momento. Si yo me hubiese ido rápido, tal vez hubiese cortado lo que Dios estaba sellando en ese momento. Y Dios es un Dios de Wow. proceso. Y eso fue lo que yo sentí que yo hice allí. Yo, aunque en el aspecto técnico fui no muy responsable en llegar a ese lugar, lo que Dios hizo de partir de ese momento con relación a mi obediencia a recibir y a ser ministrado por lo que Él quería hablar a mi corazón, para mí pues no tiene precio. Pues entiendo que dentro del proceso pues tomé la mejor decisión. Qué bien. Y tengo aquí en mis notas, mira lo siguiente, que dice, ese día mi vida cambió, dio un giro de 180 grados y jamás he vuelto a ser el mismo. Siendo bailarín, ese día el Señor literalmente cambió mi lamento en baile. Enfrenté muchos retos por el prejuicio que la sociedad dicta de la imagen del hombre en la danza. Siempre ha sido un reto. Además, una vez me convertí, parte de mi familia no entendía la decisión tomada al dejar mi trabajo de bailarín con el cual generaba ingresos y cómo decidí dejarlo todo para seguir al Señor. O sea que comenzaste a servir al Señor y dejaste ese a un lado, ese ingreso que tenías como bailarín profesional. ¿Cómo recibe tu familia el tú ahora comenzar a caminar con Cristo, a servirle al Señor y estos cambios que ocurren en tu vida? Cuéntame un poco. Sí, pues así fue la descripción, fue un cambio de 180 grados en todos los aspectos, en el aspecto emocional, espiritual y aún en el financiero, por el paso de fe que di. Ya pues estaba en una etapa donde pues sí estaba generando ingresos y no solamente generaba ingresos, sino que podía aportar en mi casa en el área financiera. Si había que comprar algo, pues yo aportaba dinero, si había que pagar algo, pues tenía la capacidad de hacerlo, porque no tenía responsabilidades de deudas como tal. Así que en ese sentido yo me sentía productivo y me sentía útil porque estaba aportando ya en esa área. Sin embargo, dentro de mi proceso entendí que como parte de mi nueva vida en Cristo, el baile no era parte de lo que Dios tenía. Yo no tenía la menor idea de los planes que Dios tenía en ese momento en específico. Así que algo que a mí me surgió por naturaleza fue dejar de bailar, tratar de ir dejando y cortando todos los contratos que tenía de baile. Nadie me lo dijo, nadie me lo impuso, nadie me lo recomendó. Fue algo que fue entre el Señor y yo. Sí, que no Y fue algo, como mucha gente puede pensar, ¿verdad? Ah, no, que fue una sí, imposición de la iglesia. Ah, sí, porque te metiste ahora a la iglesia y ahora tienes que hacer esto o aquello. No, sino fue un trato personal con Dios y tú contrato. mismo decidiste hacerlo en ese momento. Así es. Y ese proceso de decisión, con el tiempo pude entender que fue Dios probando mi corazón en el sentido de cuán dispuesto estás tú a seguirme. Qué bien. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por seguirme? Y después yo entendí eso. Yo no dejé el baile porque decía, no, el baile es malo, es del diablo. Yo Sí, simplemente en ese momento había algo que me decía, déjalo todo y síguelo. qué bien. Oye, qué Este, bonito eso que estás diciendo porque el llamado del Señor es precisamente eso, es estar dispuesto a dejarlo todo para seguirle a Él. amén. Y va a haber cosas, por ejemplo, esto que ocurre en tu vida fue una demostración de que mi Señor, mi Dios, no es el arte. O sea, Ajá, de que muchas personas dicen, ah, pero es que yo puedo dejarlo todo menos esto. Y no nos damos cuenta que eso se convierte en nuestro Dios. en nuestro Dios. Se convierte, y no es hasta que nos damos cuenta que para poder seguir a Cristo tenemos que estar dispuestos a abandonarlo todo, como dijo él, a morir para poder Ujú, entonces cargar nuestra cruz y seguirle. Tú exacto, en ese momento, eso era lo que estaba ocurriendo, un proceso donde tú estabas diciendo, Señor, si tengo que dejar esto, lo dejo. Pero, exacto. pero no es porque fue una imposición, sino que fue un deseo de ti mismo donde tú decidiste decirle al Señor, Señor, para mí tú eres lo más importante. Exacto, así fue. Y fue producto de ese impacto, de esa...
de ese proceso de transformación que Dios empezó a manifestar a raíz de ese paso de fe, como te dije al principio. Y como te digo, la primera decisión que tomé fue no llegar al teatro ese domingo en la tarde. Y aunque sentía la responsabilidad de ir, había una paz dentro de mi corazón en saber que estaba siendo obediente a algo que Dios estaba poniendo en mi corazón. Y no solamente en eso, sino que eventualmente estaba siendo obediente a muchos procesos de ajustes que estaba haciendo y que tenía que hacer en mi vida para poder ver el cumplimiento del propósito de Dios, para poder ver el cumplimiento de su palabra y poder ver entonces esa nueva etapa en mi vida como Ujú. hijo, como ministro y como pues en el futuro pues como ministro de la danza, que era lo que no tenía idea que estaba dentro de estos planes del Señor eventualmente. Y qué bueno que mencionas esto ahora, porque en esta etapa de tu vida cristiana dejas a un lado el baile por seguir a Cristo, pero ¿cómo comienza esa etapa donde en tu vida cristiana comienzas a servir al Señor con la danza? Y cómo se dio ese proceso? Sí, pues mi amigo, el que me invitó a este retiro, Ujú. después que yo fui al retiro, comencé a congregarme en la iglesia donde él se congregaba, que era la iglesia bautista de Carolina. Y fue un tiempo, recuerdo que ese fin de semana yo estuve en el retiro, el fin de semana siguiente voy a la iglesia y había una campaña y estaba predicando Alberto Motesi. Wow. Y fue, sí, era una campaña evangelística y fue poderosa y eso fue como que mi primer servicio en la iglesia después de mi encuentro en este retiro. Así que Dios se encargó de tener el detalle, fue una palabra poderosa también de parte de este gran ministro que Dios usa alrededor del mundo. Y continué yendo y visitando la iglesia con él. Casualmente, 3 semanas después, 4 semanas después, él me invita a un evento que había en la iglesia, en su iglesia, pero no en un evento de la iglesia local, en un evento de otra iglesia, que es la que es mi iglesia ahora mismo, y él me invitó a lo que es Santa Convocación, tú sabes lo que era Santa Convocación, Claro, claro que y, sí. y Santa Convocación fue lo que me confrontó, esta primera encuentro que yo tuve, donde yo entro, recuerdo que subí las escaleras de la iglesia bautista, estaba en la segunda planta, en el mezaní, y yo veo a ese grupo de danza completo allí, y recuerdo que era la Noche de las Naciones, no sé si te acuerdas de Toda Nación te alaba. Sí, sí, wow, sí, sí. Claro que Esa fue sí. la pieza que yo vi, ese fue el momento en el que yo me encontré con todas estas personas danzando, pero curiosamente la impresión que a mí me causó en ese momento fue de rechazo. Yo decía, ¿qué hace esta gente en mi iglesia con este reguero? ¿Qué es esto? El legalismo que me salió en ese momento fue una cosa fuerte y yo no entendía. De hecho, yo dije, me voy, yo no me voy, esto no, yo no, ¿para qué me invitaron a esto? Todo no puede Sin ser. embargo, no, no, yo decía, esto no puede ser, esto no puede ser. Y recuerdo que mi amigo me vio como que en mi cara y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y yo, sí, estoy bien. No le dije nada. Él ya estaba bien emocionado porque ya él sabía de Santa Convocación y él tenía expectativas de que yo iba a quedar flechado de primera impresión. Sin embargo, no fue así porque yo no entendía cómo la danza podía encajar dentro de la iglesia. Así que me senté y dentro de mí yo decía, date una oportunidad de ver lo que hay aquí. Y en ese proceso de sentarme y de pensar y de meditar, pude sentir bien, bien profundo en mi corazón cómo el Señor me decía, esto es lo que tengo para ti. Y eso Wow. para mí fue algo poderoso. Y ahí mis ojos, esa venda se cambió la visión se amplió. Empecé a mirar los movimientos de una forma, empecé a recibir lo que Dios estaba ministrando a través de cada uno de los que estaban cantando, de la orquesta, de la danza. Y fue esa segunda fase de la transformación con relación a lo que Dios tenía para mí a partir de ese momento. No te digo Mm, que ese momento yo me visualizaba ya danzando, pero yo sí. decía, wow, qué Fue como el hermoso. inicio, fue el inicio. Fue el inicio y vi que había una posibilidad de yo poder usar ese talento que no había sido en vano. Y ahí pude Ujú. empezar a entender, Dios, tú me estabas preparando en una etapa de mi vida para ahora consagrarla para ti con un propósito, con un sentido. Y ese es el proceso donde nosotros somos como esa vasija que teníamos una forma, pero somos rotos para ser hechos de nuevo, ahora con un nuevo propósito, con un nuevo uso. Qué bien. Y entonces comienzas a servir al Señor. ¿Fue inmediatamente o más adelante? Pasó, o sea, pasó mucho tiempo desde ese momento hasta que comenzaste
a trabajar, ¿verdad? Haciendo la danza para el Señor. Pasó mucho Pasó casi un tiempo, año, casi un más o año. menos un año. Sí, porque entonces fue una transición donde yo me estuve congregando en la iglesia bautista de Carolina alrededor Ujú. de meses, Ok. un mes más o menos, un mes, 2 meses, no fue mucho tiempo, porque ahí hicimos muy buena relación con los jóvenes que conocimos en el retiro y, no, y yo entonces me moví a congregarme en la iglesia bautista de Los Ángeles y ahí Ujú. había un ministerio de danza. Y ya pues, dado a esta experiencia que tuve en viendo Santa Convocación, pues cuando llegó a la iglesia, que era mi iglesia local, pues la impresión no fue un chocante, ya estaba más preparado mi corazón, ya yo sabía que dentro de la iglesia podía haber ministerio de danza. Y en esta iglesia fue donde empezaron a identificar ese talento, donde empezaron a identificar esas capacidades de liderazgo sobre todas las cosas. Y ahí fue donde comencé a ver en acción cómo se activaba el Ministerio de la Danza. Qué En la bien. Iglesia Bautista de Los Ángeles fue donde por primera vez me dieron la oportunidad de hacer una coreografía y participar de los devocionales y de las danzas. Llegamos a hacer conciertos de aniversario, llegué a ser diácono, llegué a ser ujier. Ahí en esta iglesia yo crecí en muchas áreas a nivel ministerial y llegué a ser líder del Ministerio de Danza también en un tiempo dado. Fíjate, y empezaste a servir al Señor, ¿verdad? En diferentes áreas y Dios fue poniendo en ti esa responsabilidad y ese anhelo que ya Dios venía desde hace mucho preparándote para eso, para ese servicio a través de la danza. Y hoy eres director del Ministerio de Danza de la Iglesia Centro Evangelístico de Benecer junto a tu esposa y han pasado ya, ¿cuánto? 18 años más o menos. ¿Cuánto? 18 años más o menos, sí. Somos parte del Ministerio de Danza en Ebenecer. Ha sido en Ebenecer, en la Bautista de Los Ángeles, yo aprendí muchas Ujú. cosas de cómo servir, como de servidor. Pero en lo que fue mi experiencia de adoración, adorar, entregar mi corazón en adoración al Señor, lo aprendí en Ebenecer, producto de que fui parte de Santa Convocación antes de estar en Ebenecer. Así que fue mi relación con Ebenezer fue una relación desde el principio donde la adoración en específico, por medio de la danza, por medio de la música, por medio del cántico y las artes, era algo que me impactaba, que me cautivó, que me hizo acercarme inclusive más al Señor y que me hizo aprender esa certeza de adorar sin reservas, de ser tal cual soy delante de su presencia y de reconocer quién es Él en mi vida y quién es Él en mi casa, familia y ministerio. Y hasta el día de hoy, pues llevo 19 años como parte del ministerio, pero llevamos 21 años congregándonos en Ebenecer. Esa es nuestra casa. Y no solamente eres director del ministerio de la iglesia local, o sea, que sirves en tu iglesia local a través de tu talento, y Ujú. que también tienes un ministerio internacional, que es el Ministerio Internacional Danzale, que es parte de la academia también de la que tú y tu esposa son los dueños y directores. O sea, esto es un ministerio internacional. ¿Cómo es eso? Así es. En el 2003, como parte de la iniciativa del liderazgo del Ministerio de Danza en Ebenecer, surge la inquietud y la posibilidad pues, de comenzar a entrenar a los integrantes del Ministerio de Danza en el área técnica en específico. Yo tengo como emblema, como eslogan de vida, decir que nuestro cuerpo es nuestro primer instrumento de adoración. Así que así como el cantante pues educa sus cuerdas vocales, así como el músico practica con su instrumento musical, nosotros tenemos que capacitar nuestro cuerpo y yo pues vengo del mundo secular, del entrenamiento, donde si soy bailarín pues tengo que tomar clases de baile, es lo lógico. Así que dentro de esa interés e intención de darle lo mejor al Señor con excelencia, pues nació el deseo de entrenar al Ministerio de Danza. Y pues se daba una dinámica donde todos los miércoles nos reuníamos y estábamos 20, 25 minutos, a veces 30 minutos, dando una pequeña clase de baile, de Ujú. ballet o de danza moderna, de alguna técnica, alguna modalidad, y después íbamos a la parte del ensayo como tal del ministerio. Y se Fí- fue regando la voz y había Ajá. momentos donde venían amistades o primitas o vecinos
Y un día el salón de ensayo estaba lleno de personas tomando clases. Nosotros hicimos inclusive hasta como una pequeña hoja de matrícula, Qué un bien. registro para tener control. Y así fue como nació Dánzale. Recuerdo que hablé con mi pastor porque él llegó un día y cuando él llega que en el salón de ensayo no solamente estaban los miembros del grupo de danza, sino que habían visitas de otras iglesias, Dijo, ¿qué es esto? él A me rayo. dijo, espérate, Hickley, ven acá, ¿qué es esto? Y entonces yo pensé que él me iba a amonestar o a regañar porque le impresionó en cierto sentido, pero le impresionó en un buen sentido. Ujú. Era él ver cómo se abrió un espacio para capacitar a líderes de no solamente de la casa, sino de otras comunidades de fe a entrenarse y capacitarse. Entonces, una visión que yo tenía tal vez de un periodo de media hora todos los miércoles, probablemente Dios le mostró a él algo un poco más grande, más elaborado y más concreto. Y de Y ahí es recuerdo que que, surge, y de ahí es que ajá, surge, de ahí es que surge entonces Dánzale, la exacto. academia como tal. Y fíjate qué bueno que mencionas esto, porque tú tenías conciencia, ¿verdad? Dada tu formación, de la importancia de uno tener disciplina, de Sí, uno educarse y de uno perfeccionar la técnica. Y ujú, algo que muchas veces yo he visto en algunas personas cristianas que quieren servir al Señor a través del arte, es que pues, Dios me dio este talento, pero no se ocupan en educarse y en perfeccionarlo. Y ujú, entonces es importante que si Dios dio un talento para que lo utilices, pues mira, edúcate, perfeccionalo, llévalo el nivel de excelencia. Y es importante que todos las personas cristianas que queremos servir al Señor a través del arte, cobremos conciencia de la importancia de uno educarse y de uno formarse en la técnica. así es. Así es bien importante porque es como si yo fuera a predicar directamente una porción de la palabra y yo solamente la leo Ujú. y digo en mis propias palabras lo que es sin escudriñar, sin buscar referencia, sin buscar cuál es el trasfondo para yo poder llevar al espectador o a la persona que está recibiendo el mensaje, un mensaje profundo, pero dentro de esa profundidad algo claro que los mantenga orientados y que se quede en ellos como una raíz que dé fruto, Así como una mismo. semilla que dé fruto en el tiempo perfecto, que se ha sembrado en tierra fértil. Y en el aspecto de entrenamiento es lo mismo. Yo no puedo hablar de algo que yo no conozco. Yo no puedo hacer un movimiento o imitar un movimiento si yo no lo he estudiado, si yo no lo he explorado. Ujú. Y para eso, pues está esa área de la disciplina, de entrenarse, de capacitarse. Y viniendo de donde yo venía, que era del mundo, que entendía que las cosas se hacen bien o no, mejor no se hacen. Recuerdo, de hecho, y lo llevo mucho como práctica, tenía un profesor de baile cubano que decía, hay una sola forma de hacer las cosas y es bien hecha. Y eso siempre me confrontaba, porque el hacer las cosas bien hechas nos da forma, nos confronta, pero a la misma vez nos saca de nuestra área de comodidad. Y cuando vemos el resultado final, podemos decir, wow, si yo pude haber hecho esto de una forma sencilla, pero por dar esa milla extra, por dedicarme un poco más, mira el resultado, la diferencia que hace el dedicar tiempo de excelencia, tiempo de calidad y un tiempo de preparación sobre todas las cosas. Sobre todo en el área del baile, si nosotros no nos entrenamos bien, no conocemos a conciencia nuestros Ujú. cuerpos, nuestros músculos, nuestras áreas, o nuestras áreas fuertes o nuestras áreas débiles en nuestro cuerpo, la posibilidad de una lesión, de una lastimadura o estar propenso a un accidente es Así bien grande. mismo. Y que Entonces, pues, facilita también el proceso de montaje, porque un ejemplo, no es lo mismo tú decir, párate ahí, a tú ajá, decir, no, primera posición o segunda posición, tienes que hacer un relevé, o cosas así. exacto. O sea, ya tú Oye, sí, me está conoces, impresionando. viste, conoces el lenguaje, o sea, al conocer el lenguaje puedes dirigir mejor y facilitas los procesos. Y eso es algo que es Exacto, bien importante. Y es de así. hecho, veo que la academia, no solamente, y yo recuerdo los inicios de la academia, ¿verdad? Allí en el segundo piso, en la avenida Fragoso, un lugar pequeño, ahora es un lugar grande, bien cómodo, también en Carolina, pero la academia produce cada año
¿verdad? Eventos artísticos que son a nivel de bellas artes. O sea, yo he sido parte de esos proyectos y sé que son unas producciones espectaculares y que han tenido también la oportunidad de presentarse, de formar parte del Festival Internacional de la Danza en Puerto Rico. Mire, y esto es un evento donde se presentan las mejores compañías y las academias de baile del país. Y Danzale es pionera en ser una academia cristiana en participar en este evento. Wow, ¿cómo te sientes ¿verdad? Al tener este logro de poder llegar a un evento tan importante? Pues fíjate, es una experiencia y una sensación no muy fácil de describir, pero me viene a la mente así de primera instancia esa palabra de Dios donde muchas veces nosotros tenemos que ser luz en medio de tinieblas. Ujú. Y lo que ocurrió, esa puerta que el Señor abrió para nosotros a través del Festival Internacional de la Danza, es eso. Él nos llevó a nosotros allí a hacer luz en medio de tinieblas, en medio de otros colegas que son excelentes, que son profesionales, que admiramos y que respetamos sobre todas las cosas, que hemos tenido la oportunidad inclusive de entrenar juntos, pero que dado a que sus vidas pues no están consagradas al Señor, pues es comparado a como si estuvieran viviendo en tinieblas. Así que ahí nosotros fungimos en esa misión de ser luz en medio de sus vidas. Y Dios abrió esa puerta, fuimos la primera academia, primera institución cristiana en formar parte del Festival Internacional de la Danza, y aunque es un evento secular organizado por el gobierno de Puerto Rico, en este caso por el Instituto de Cultura puertorriqueña, una de las especificaciones que se nos dice en esta primera invitación es que por alguna razón alguien nos vio en algún momento ministrando en algún lugar y les gustó, y de ahí es que viene el acercamiento. Y Qué bien. esa presentación que vieron inicialmente fue lo que a ellos les cautivó. De hecho, no sé cuál fue la presentación, no sé qué fue lo que ellos vieron, que dijeron, queremos que sean parte de esto, pero sabemos que ustedes saben que el evento no es un evento cristiano, pero nosotros queremos que ustedes no cambien nada de lo que ustedes hacen, Wow. porque queremos precisamente eso, que ustedes expongan esa esencia que ustedes tienen como institución cristiana. Y qué poderoso es ver el favor y la gracia de Dios en un evento secular donde se nos dice, donde se pudiera decir, no, aquí no digan aleluya, no digan gloria a Dios, no digan un Ajá. amén, no mencionen el nombre de Jesús. Pudiendo pasar eso o darse esa dinámica, pues todo lo contrario. Se nos dio total apertura de reflejar y de exponer quiénes somos nosotros, cuál es nuestra imagen, nuestra identidad como ministros, como hijos de Dios, y de qué forma nosotros no solamente hacemos lo que le llaman un performance, una presentación, sino que de qué forma nosotros adoramos al Señor con Wow. los talentos que Él nos dio. Y que ese nivel de excelencia al que ustedes han llegado como Academia Cristiana de Danza eh, hizo que personas a nivel secular se interesaran en verlos. Y qué bueno que esto se menciona porque en muchas ocasiones muchas personas tienen un prejuicio, ¿verdad? Yo trabajando, he trabajado también en producciones seculares, que a veces tienen este prejuicio de que, ay, pero es que esas obras de iglesia o esas producciones de iglesia, como a veces hablando despectivamente, porque piensan que son obras que no son de calidad, que no tienen, ¿verdad? Que no están bien dirigidas, que no son bien hechas. Y esto ha ido cambiando con el paso de los años y hemos ido demostrando que sí se puede servir al Señor, que sí se pueden hacer producciones de excelencia igual o mejores Uh-huh. que producciones, que cualquier producción secular. Así es. Yo he estado en producciones que mucha gente, que he invitado a amistades que no son cristianas a verlas y me dicen, oye, pero ¿desde cuándo existe esto? Porque están ajenos de que Uh-huh. existen producciones excelentísimas, que son súper bien hechas a nivel cristiano. Y qué Así bueno es. que ustedes hayan dado con su testimonio a través de la excelencia, que hayan permitido que la gente diga, yo quiero eh, poder ver eso. Y yo creo que eso es nuestra función como artistas cristianos en las artes, que podamos decirle al mundo, mira, no necesitas nada chabacano, no necesitas nada que sea, ¿verdad?, degradante, sino que tú puedes hacer cosas de calidad y llevar un mensaje y que en nada
se quede atrás la técnica y el profesionalismo. Así es, me llama mucho la atención este punto que trae Yamil, porque algo que nosotros aprendimos y que ha sido Ujú. la clave para poder ser efectivos a la hora de evangelizar, porque eso es lo que hacemos en la Semana Internacional del Baile. No solamente Sí. vamos a presentarnos como parte de las escuelas, mejores escuelas de baile, sino que es una oportunidad para nosotros evangelizar. Así que una de las cosas que nos ha llevado al éxito en ese sentido dentro de la excelencia es identificar, y esto es una recomendación que les dejo como tesoro, identificar la población a la cual nos vamos a presentar. Cuando nosotros estamos ministrando en la iglesia, la dinámica que se da en ese ambiente, en esa atmósfera, es una dinámica en específico. Cuando vamos a una cárcel, probablemente la dinámica que se da en la cárcel es una en específica. Cuando vamos a un teatro, la dinámica que se da, pues es una dinámica específica. Y yo creo que Dios nos dio la capacidad en ese momento, ese discernimiento de poder ser sensibles con relación a las necesidades de las personas a las cuales nos íbamos a estar presentando. Y eso fue la clave dentro de la estrategia que debemos de utilizar para poder ser efectivos a la hora de ministrar. Esta persona que nos vio, pues nos vio en un lugar probablemente secular ministrando, pero tocó una área de su vida que le Ujú. impactó y que le ministró, que no necesitó llegar a la iglesia para recibirlo, lo recibió de una forma clara, sencilla y diferente. Y esto ha sido lo que nos ha llevado a poder nosotros ser efectivos. Y eso es bien importante porque cuando nosotros estamos siendo enfocados y estamos siendo intencionales en el mensaje que queremos llevar, no pasa eso que dice Yamil, que muchas veces nos echan a su lado, se burlan, porque Sí. realmente si no estamos alineados basado en las necesidades de las personas, pues nos podemos convertir en un motivo de burla, de rechazo o hasta de menosprecio. Pero Cierto. cuando hacemos las cosas alineadas a lo que Dios quiere que nosotros llevemos, entonces Él nos pone en gracia, nos pone en favor y no tenemos que hacer mucho porque realmente Él es el que hace la obra en los Exactamente. corazones. Y ser Exacto. estratégico, ¿verdad? Con el trabajo que estamos haciendo. Ujú. Y también, no solamente tienes la bendición de tener una academia, o este ministerio a nivel internacional, de dirigir el ministerio a nivel local en la iglesia, sino que Dios te ha puesto en otros lugares mucho más lejos. O sea, has tenido la oportunidad de ser, ahora eres parte del liderazgo de la compañía de danza de las fiestas de los tabernáculos en Jerusalén. Así es. Aleluya, en Jerusalén. Y ha estado laborando con ellos desde hace cuánto. Este año, si hubiésemos ido este año, pero por toda la pandemia no pudimos ir, pero sí Ujú. participamos activamente, es nuestro 10º aniversario. En Wow. el año 2010 fue mi primer año que fui solo, ya a partir de mi tercer año fui con Luna mi tercero, cuarto, quinto y sexto año. En mi séptimo año, octavo y noveno, pude tener el privilegio y la bendición de entonces viajar con mis hijos, con Ian, Cliff y Soleil. Así que los últimos 3 años viajamos los cuatro como familia, formando parte de la compañía de danza de la Fiesta de los Tabernáculos. Y fue interesante cómo ese primer año que fuimos los cuatro Ujú. como familia, el tema de ese año era todas las familias de la tierra. La visión era de que todas las familias Wow. de la tierra fueran a Jerusalén a adorarle. Así que Dios se encargó de, en el tiempo perfecto, cumplir ese deseo, ese anhelo de nuestro corazón de ir los cuatro a Israel. Y miren, mis hermanos, yo he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de conocer esta familia de cerca y ver que todos, o sea, todos en la familia, yo recuerdo, ¿verdad? Desde tus nenes chiquitos, o sea, aprendiendo a danzar, ballet, y recuerdo cuando tu nena se sentaba al lado tuyo, ¿verdad? A hacer las maripositas, Ay, esa foto este, está por ahí. está por ahí. Y ver que toda la familia está sirviendo al Señor a través del arte. Es una Así es. bendición, es una bendición. Y llevar tantos años ahora sirviendo también hasta ese lugar en Jerusalén es una Sí, bendición. Bueno, así es. Icliffe, te voy a presentar ahora unas fotos que me gustaría que hablaras un poquito de ellas y que me cuentes un poquito del trasfondo de esas fotos. Vamos a ver así un momentito. Cuéntanos aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Ok, esa foto fue en una escena de una producción que se llamó Fiesta en Casa. Y
que de hecho los voiceovers, ajá, las narraciones de esta historia fueron hechas por ti. Y Ya. hablaba de una historia de una familia que tenía sus dos hijas, un matrimonio, y tenían la intención y la inquietud de inculcarles a sus hijas el verdadero significado de la Navidad, porque ellos veían porque sus hijas llegaban a Navidad y lo que pensaban eran en regalos, pensaban en fiestas, pensaban en comida. Y de esta forma, pues utilizamos la estrategia de la historia de los padres, inculcarle a los hijos el verdadero significado de la Navidad, basado a la luz de la palabra. Y ahí esa escena era más bien el padre orando al Señor por medio de la danza, era la interpretación de pedirle dirección al Señor que le diera la sabiduría de poder inculcarle a sus hijas ese verdadero significado basado en los valores, basado a la luz de la palabra. Qué bien. Vamos a ver esta otra, ¿qué nos tienes que decir de ella? Ok, esta foto formó parte de la sesión fotográfica de lo que era la promoción de una producción que se llamó Resurgir. Y Resurgir surgió a raíz del paso de los huracanes Irma y María. Esta producción se hizo en el Centro de Bellas Artes de Santurce, en la sala experimental, en la Carlos Marichal. Y si te fijas el fondo, que se ve muy bonito, el fondo básicamente son paneles de madera, de toda la madera que se dañó a raíz de las inundaciones, cuando pasó María sobre todo, el techo de la academia se abrió y por ahí pues se metió todo el huracán, se destruyeron los pisos de baile, eh, varias áreas se dañaron y usamos la misma madera como parte del fondo de la sesión de fotos para usarla como parte de la promoción. Y Resurgir hablaba de esa nueva vida, ese nuevo comienzo que estábamos viviendo en Puerto Rico como pueblo, como nación, como gente, y de cómo aún después de la tormenta habían posibilidades y oportunidades para resurgir nuevamente. Qué bien. Y el nombre de Resurgir nació a raíz de cuando todos los que estuvimos aquí en María sabemos, no había nada verde, todos los árboles se fueron, todas las hojas, pero unas semanas después, unos días después empezamos a ver esas hojitas otra vez salir, esa área verde, y la palabra que nos vino fue resurgir. Y ahí se hizo Resurgir. De hecho, estamos pensando pues probablemente hacer una segunda fase de Resurgir, basado en todo lo que hemos vivido en 2020. Así que estamos Ahí, orando por eso. ahí hay tela para cortar. Vamos a ver Sí. esta otra foto. Ok, esa foto es en uno de los salones de la academia de Danzale. Y esa foto la tomé como parte de un video donde estaba danzando de forma espontánea. Como parte de mi tiempo devocional con el Señor. Hay veces que estoy orando, literalmente pues orando con el Señor, hablando con el Señor, pero a veces yo hago de la danza parte de mi oración. Y si tengo la oportunidad de tener momentos a solas con el Señor en el salón de baile, que es mi lugar de intimidad también, pues lo hago. Y en esa foto en específico, pues estaba orando al Señor por un proceso de transición en el cual estábamos pasando en la academia, donde teníamos que tomar decisiones grandes, decisiones firmes y decisiones que iban a determinar etapas o cierres de ciclos y Wow. continuaciones de ciclos en un momento en específico. Que son también muy importantes en nuestro proceso de vida. Así Y es. vamos a ver esta otra que está aquí. Cuéntame. Ah, wow. Ok, esa foto es en una faceta diferente de mi vida, donde tuve la oportunidad de actuar como tal, y donde he tenido al mejor maestro de teatro, de drama, se llama Yamil Ortiz, no sé si lo conocen, y al cual le doy gracias, o sea, porque esta oportunidad jamás sabía que tenía el potencial de poder actuar, sobre todo de poder memorizarme un libreto, o sea, yo me considero en el baile, a mí se me olvidan mucho los pasos, así que si se me olvidan los pasos, que es mi área de fortaleza, ¿cuánto más se me puede olvidar una línea en una obra? Así que, pero fue hermoso trabajar, no solamente hicimos, esa era Tú eres especial, Sí, no sí. solamente hicimos esa, sino que hicimos muchas producciones Sí, y varias hicimos la temporadas. de Bienvenido a casa también, que Bienvenido acá, fue la historia del hijo pródigo. pródigo, Tú hacías sí, de uno de los hermanos, ¿verdad? En la yo era el hermano historia, menor, el hermano menor. así es. Y en esta obra de Tú eres especial era una obra que para mí es una obra muy especial en mi vida. Es uno de los personajes que más he amado hacer a través de todos los años.
Y porque siempre, esta historia siempre me toca. Es una obra que fue escrita por Max Lucado y yo la adapté para teatro. Y la Sí. primera vez que la hicimos, me acuerdo que la escena final, que es donde tú apareces como Eli, terminamos los dos llorando. Y siempre que la hacemos, terminamos los dos Siempre. llorando. Es que el mensaje es tan poderoso. Y tengo el sueño de hacerla nuevamente. La última vez que la hicimos en Por favor. el Teatro de la Interamericana. Y tengo el Sí. sueño de hacerla nuevamente en algún teatro, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico. Me gustaría repetirla. Así que esa obra fue espectacular. Fue Pero yo, transformadora y te ajá, quiero compartir algo bien, bien importante en lo que es sí, no solamente ser un buen estudiante, pero tener un buen maestro. Y lo quiero reconocer porque fuiste una persona que tuvo mucha paciencia conmigo en el proceso de enseñarme en tiempo récord, porque básicamente en los ensayos me enseñaste a actuar. O sea, fue rápido, no fue que fuimos a una escuela o un curso. sí. Pero algo que me impactó siempre era, yo veía a los actores, las actrices, cómo lloraban en una escena y decía, ¿cómo ellos pueden llorar? Y lloran de verdad, cómo salen lágrimas de verdad. Sin embargo, esa enseñanza que tú me diste de cómo entrar en un personaje, cómo estudiar el personaje y tratar de vivir las emociones que ese personaje interpreta Ujú. o expresa. Y en mi caso, pues Eli era una persona anciana, o sea, no solamente era irme a la edad de esa persona, sino a los sentimientos, a ese calor humano, a esa sencillez de corazón, me impactó y lograba conectar, pero no era solamente por lo que había recibido de parte tuya, sino por la conexión que se creaba, en este caso, entre nosotros dos como actores, cómo una persona ayuda a otra y nos ayudamos en mutuo, en común. Sí. Y era poderoso, por eso yo creo que nunca paramos de llorar, porque esa conexión ya se da y ya No, está ahí sembrado es esta pasión. es un trabajo en equipo. Bueno, mi gente, Que las hemos visto. narices se nos caen, las Ah, oh prótesis. sí, sí, sí. Eso fue que en una de las funciones que hicimos a mí, yo tenía una prótesis y a mí se me cayó la prótesis y en plena escena, literalmente la nariz me cayó en la mano, yo la agarré y nadie se dio cuenta. Y seguimos la escena y la gente ni cuenta se dio. Yo le dije, le preguntaba a las personas, pero No se dio cuenta. ¿tú te diste cuenta cuando se me cayó la nariz? No, la gente, nadie se dio cuenta porque literal cayó en mi mano y yo aproveché y la cogí así mismo en el aire y seguí actuando. Que fue una de las experiencias que tuvimos en una de las Así es. funciones que hicimos. Bueno, y hemos visto, ¿verdad?, estas fotos, pero yo quiero que ustedes vean ahora este video. Este video para que ustedes vean el talento y vean también el mensaje que está involucrado en este video, que es muy importante. Así que les dejo a ustedes en este momento este video de Heathcliff titulado El Alfarero. Antes de la creación y el caos del universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste del suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno.
siento. Dame tu vida, sopla aliento. Y yo barro soy, en el todo no estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. El distanciamiento trajo consigo una sensación de descanso, de sosiego, de aislamiento. Con ello también trajo interrogantes, dudas y, claro, ansiedad en algunos momentos. Ante un panorama de incertidumbre le pedí al Señor que me mostrara lo que Él quería enseñarme. Entonces vino a mi mente la imagen del barro en manos del alfarero. Ese proceso donde somos su arcilla y Él es nuestro alfarero. Donde nos da forma desde cero, desde la nada. Donde comenzar a sacar piedras y raíces es lo que definirá qué tipo de vasija seremos. Entonces entendí que antes de hacer de mí una vasija nueva, era necesario romperla de nuevo. Y eso duele, porque nos hace vulnerables, pero es lo que nos forma. Sin embargo, cuando parece que hemos tomado la forma que el alfarero desea, nos espera el horno, ese proceso de fuego, de intensos momentos, momentos de definición y de ser afirmados para hacer su obra maestra, la obra de Dios en las manos del alfarero. Es hermoso saber que Dios hizo la luz en un momento, pero más hermoso es saber que en mí tomó su tiempo, que para crearnos Dios se tomó su tiempo, porque le plació hacernos a su imagen y semejanza. Aunque siento que todavía estoy en la casa del alfarero, me siento seguro, seguro en su amor eterno. Pero pronto saldré de la casa, pronto saldré del horno, ese horno que me forma, que me afirma, que me purifica. Porque toda vasija necesita pasar por fuego. Mientras tanto, viviré el proceso. Porque lo que se rompe y se cambia es la vasija, pero el contenido que lleva adentro es limpio, incorruptible. Por eso dije al alfarero, moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Solo quiero ser la obra de Dios en manos del alfarero. Definitivamente, ¿verdad? Un mensaje a través de la danza que es poderosísimo. Y no solamente eso, veo que en el video estás haciendo la coreografía con tu hijo también. Exacto. Ese video, como bien decía al final, pues es testimonio de ese proceso que pasamos producto del distanciamiento. Se grabó en abril, o sea que esto del cierre fue en marzo, y en ese proceso recuerdo que surgió, la expectativa mía era que había una cuarentena que eran 15 días nada más, así que estos 15 días iban a pasar rápido. Cuando la gobernadora anuncia que ahí se extiende y que el panorama es complicado, ahí empezó a crecer en mí esa incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Pues nosotros, la academia es nuestro ministerio, pero también es nuestra fuente de ingreso principal. Sí. Así que yo no veía posibilidades de que pudiera seguir corriendo con la academia, aún a través del área a distancia, por online, porque la gente no estaba en condiciones, porque todo el mundo estaba en la misma situación. Fue un proceso de formación de fe donde tuve que depositarme en las manos del Señor. Y esa foto que me presentaste ahorita, donde yo estaba hablando sobre ese momento de oración con el Señor, fue precisamente antes de crear esta pieza, porque la situación en la que nos encontrábamos era de que no sabíamos cuál iba a ser el estatus, cuál iba a ser la posición de la academia a raíz de todo esto que estaba pasando. Sin embargo, le pedí al Señor eso mismo, que me mostrara
lo que Él quería enseñarme en este proceso. Yo no quería tomar ninguna decisión a la ligera, no quería moverme sin que Él me dirigiera y sin que Él me hiciera saber exactamente lo que yo tenía que hacer. Y la imagen que literalmente vino a mí después de, recuerdo que cuando estaba orando me quedé dormido. Y cuando me levanto, la imagen que vino a mi mente era esa imagen de cuando Dios llevó al profeta Jeremías a la casa de un alfarero y allí él le mostró el mensaje que él quería que él le llevara al pueblo de Israel. Así que yo vi que mi vida estaba siendo como el barro en manos del alfarero. Aun cuando yo pensaba que ya era una vasija hecha, estaba pasando en ese momento como Jeremías vio a ese alfarero. Esa vasija se cayó y el alfarero la volvió a tomar y la volvió a hacer de nuevo, como dice la palabra, según mejor le plació hacerla. Así que mi oración fue a partir de este momento: Señor, si tienes que romperme, rómpeme y hazme de nuevo, porque yo quiero continuar siendo esa obra de Dios en las manos del alfarero. Qué bien. Así que Y fue transformador. Sí, así mismo. Y Y, como y dice hacerlo con Yankee fue el reto mayor, con Sí. mi hijo, porque lo ideal es que yo, pues como soy el mayor, pues yo haga el personaje del alfarero y él sea la vasija. Eso es lo que es lo típico. Pero lograr hablar con él para que él interpretara el personaje del alfarero y yo ser la vasija fue el reto mayor. Tuve Qué que bien. explicarle a él literalmente cuál era mi sensación, cuál era mi frustración, cuál era mi proceso, para que él en esa intención de amor, en esa intención de cuidado, pudiera tratarme como esa vasija, pudiera tratarme con ese cuidado, pudiera ver ese deseo de sacar lo mejor de mí como vasija, producto de la interpretación de su personaje. Wow. Y aunque fue retante, ahí pudimos ver el resultado final, porque en mi proceso de repaso, en mi proceso de preparación con Ian Cliff en específico, él me sorprende, porque él me pone en una situación donde yo le digo: Yankee, puedes hacerlo mejor, y papi, yo sé lo que voy a hacer. Entonces, no le gusta demostrarme mucho en ensayos lo que él va a hacer. Entonces, él lo quiere hacer en vivo, pero yo necesito verlo. En ensayos. Exacto, y se dio una dinámica bien interesante porque yo nunca supe exactamente cómo él iba a interpretar el personaje hasta que llegó el momento de grabarlo. Y fue algo pues hermoso. Te digo que llorábamos allí como siempre, llorábamos. Para variar. 100 veces, exacto, y pues ahí fue el resultado. Y si viste, pues se hizo traducción en el inglés y al portugués, pues porque es la población que nos sigue también y queríamos bendecirlo y también compartir ese testimonio con esa población también. Qué bien. Fíjate, y viendo este video y escuchando, ¿verdad?, tu trayectoria de vida, lo que Dios ha hecho contigo, ver desde cómo Dios fue trabajando contigo, desde ese niño que estuvo en el residencial, que poco a poco, en un momento dado, ¿verdad?, tiene este deseo, este anhelo de bailar, y cómo Dios permite que se te abran unas puertas para que seas becado, para que fueras a una academia y estuvieras en un grupo representando a tu país, tu encuentro con el Señor, donde decides dejarlo todo atrás para seguirle, donde comienzas a servir al Señor con tu talento, poco a poco cómo Dios te fue llevando a abrir una academia, a dirigir un ministerio, primero a nivel local, luego una academia, luego un ministerio a nivel internacional, llegar hasta Jerusalén. Mis hermanos, Hinckliffe ha sido invitado a distintos países alrededor del mundo para dictar talleres, conferencias, clases magistrales, ministraciones en congresos, lugares como Brasil, lugares como Panamá, Santo Domingo, México, Colombia, Estados Unidos, Filipinas, Aruba, Curazao, Bolivia, Costa Rica e Israel. Y ver, ¿verdad?, cómo Dios te ha ido llevando de la mano en todo ese proceso y poder decir, mirar hacia atrás y decir, wow, cómo han pasado los años, y de ese niño del residencial a este hombre que hoy día impacta a miles de personas, llevando el mensaje a través de la danza a diferentes lugares del mundo. Wow, simple y sencillamente darle la gloria a Dios por lo que ha hecho en ti.
Amén. Y Amén. que me gustaría que antes de terminar nuestro programa, le des algunas palabras a esas personas que hoy día están iniciándose en servir al Señor a través de las artes. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué palabras le darías a cada uno de ellos? Sí, el consejo que les podría dar de primera instancia es que la palabra dice en Colosenses 3:23, si todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, Ujú. como para el Señor y no para los hombres. Y eso es bien importante, que nosotros en el proceso de asumir el llamado que el Señor nos da, que reconozcamos que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para el Señor. Y porque lo hacemos para el Señor, tenemos que hacerlo lo mejor posible. En la medida en que nosotros nos enfocamos en hacerlo con excelencia para el Señor, y no para los hombres, nos convertimos entonces en ese canal que Dios quiere que seamos para bendecir la vida de los hombres y mujeres que Él va a poner delante de nosotros. Pero requiere de 3 palabras que yo uso y que hago parte de todo lo que hago: es pasión, es entrega y es compromiso. Eh, Tenemos que ser apasionados con las cosas del Señor, y cuando estamos dispuestos a ser apasionados, estamos dispuestos literalmente a morir en lo que estamos haciendo. Ese es uno de los resultados de ser apasionado por algo, que estás dispuesto a dar la vida por lo que haces. Entregarnos en total, en todo lo que estamos haciendo. Dedicar tiempo de excelencia, tiempo de calidad. No descuidando áreas en nuestras vidas, pero entregándonos en lo que merece ser entregado cuando estamos activos en la encomienda. Y ser comprometidos. Todo lo que comencemos, tratar de terminarlo. Y no solamente terminarlo, sino terminarlo de una forma efectiva, de una forma satisfactoria. Porque toda la gloria, toda la honra siempre es para el Señor. Y algo bien importante, Amén. mantener nuestros corazones sensibles y humildes al aprendizaje y a la enseñanza. Yo ahora mismo pues soy recurso en muchos lugares donde me invitan, Ujú. pero si yo tengo que ir a tomar un taller, lo voy a tomar, porque yo como maestro o como Ujú. ministro en el área de la enseñanza nunca voy a dejar de ser estudiante. Es como ese ejemplo de Nehemías. Nehemías era un gran líder, Nehemías fue un gran hombre de Dios, que fue instrumento en las manos de Dios, pero aún él llegando a trabajar para el servicio del rey, él empezó a ejercer una labor que él no sabía cómo hacerla, en sentido de reconstruir las murallas de Jerusalén. Y aún en ese proceso, él abrió su corazón de decir: Señor, yo no sé lo que voy a hacer. Yo puedo hacer acá esta función con el rey, pero en lo que he sido llamado por ti ahora mismo no sé hacerlo. Enséñame. Y tener un corazón enseñable es bien importante. En el momento que nosotros dejamos de aprender, dejamos de ser líderes. En el momento que Ujú. dejamos de aprender, nuestro propósito probablemente se detiene, se estanca. Y Así tener un mismo. corazón sensible y dispuesto a aprender, aun cuando tenemos vasta experiencia, es algo que nos va a mantener enfocados en dar lo mejor y en estar pendientes de ser Ujú. diligentes en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Así mismo. Y tener un corazón humilde delante de Humilde. Dios. Bueno, Amén. Heathcliff, muchas gracias por habernos Gracias a ti. compartido hoy tu historia, tu trayectoria, hasta dónde Dios te ha permitido llegar hasta este momento, y esperamos que sea por mucho más tiempo y a muchos más lugares, que bendigas a muchas más personas. Gracias por darme este espacio, de darme la oportunidad de poder entrevistarte hoy y que la gente pueda conocer lo que Dios ha hecho a través de ti. Así que gracias por estar con nosotros en esta noche, y queremos invitar a todos nuestros amigos a que se sigan conectando todos los lunes a las 8 de la noche, donde vamos a tener entrevistas, historias de nuestros artistas, de nuestros cristianos en las artes. Así que no se lo pierdan el próximo lunes a las 8 de la noche, que estaremos nuevamente. Y suscríbase a nuestra página de YouTube. Vaya allí donde dice subscribe, dele ahí, dele un clip y suscríbase, y dele también a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de todas nuestras transmisiones. Así que muchas gracias a todos, y nos veremos la próxima semana en Nuestros Artistas. Bendiciones. Conoce la vida de nuestros artistas.